están? Los saluda Vanessa Rendón, justamente compartiendo con ustedes este módulo que habla sobre la importancia de la divulgación de la ciencia a través de radio. Les doy la bienvenida a este diplomado de comunicación pública de la ciencia y el periodismo científico, una actividad muy importante justamente para la sociedad. Soy Vanessa Rendón, justamente soy profesora universitaria. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Me dedico a la divulgación de la ciencia por radio. Llevo aproximadamente 15 años dedicándome a este ramo. También en la Universidad Nacional Autónoma de México doy clases a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y justamente también compartiendo charlas, impartiendo talleres para compartir este conocimiento de la experiencia que hemos acumulado en cuestiones de divulgación de la ciencia por radio. Entonces, justo, bueno, este módulo que yo quiero compartir con ustedes es justamente la comunicación a través de la radio. ¿Y qué tenemos que hacer justamente para contextualizarnos en qué es la divulgación de la ciencia y los medios de comunicación? Primero, pues conocer qué son los medios de comunicación masiva, ¿no? Eh, Tenemos nosotros mucha relación con estos medios de comunicación y lo importante es tenerlos presentes y ubicarlos, ¿no? Los medios de comunicación son canales que permiten transmitir justamente un mensaje y que por su capacidad de penetración llegan a un gran público, a una cantidad grande de personas de forma simultánea. La televisión, la prensa y la radio justamente son estos medios y el Internet también es uno de ellos. Hay muchas teorías de la comunicación alrededor de justamente cómo se genera el mensaje, por dónde viaja, cuáles son sus destinatarios, si tengo este feedback o esta retroalimentación con mi receptor, ¿no? Porque viene esta dinámica de quién emite el mensaje, quién lo recibe y a través de qué medio se difunde, ¿no? Y también lo importante del mensaje. Uno de los autores importantes es justamente Niklas Luhmann, ¿no? Que dice, una de los conceptos que él maneja en justamente refiriéndose a el análisis de los medios de comunicación, es justamente que todo lo que sabemos acerca de la realidad lo conocemos por los medios de comunicación de masas. Y justamente estos medios de comunicación de masas son los que nos presentan la realidad. También otra característica de estos medios de comunicación es que tienen la capacidad para circular discursos e imágenes sociales diversas entre un gran público y producir así un sentido a partir de una lógica que les es propia. Es decir, a través de estos medios que el mensaje que transmiten llega a muchas personas de manera masiva y justamente al mismo tiempo. Entonces, eh, esta es una de las definiciones con las que podemos trabajar. La característica de los medios de comunicación de masas es que justamente ellos tuvieron su apogeo en el siglo XX, cuando una serie de inventos tecnológicos establecieron nuevas dimensiones para la distribución de la comunicación. Luhmann justamente define a este sistema de los medios de comunicación de masas como un conjunto de aquellas comunicaciones sociales que se sirven de estos medios técnicos de producción masiva para propagarse. Ahorita podría preguntarles cuáles son los medios de comunicación masiva que ubicamos, pues es la televisión, la radio, hoy en día internet, pero también la prensa. Es importante entonces que si nuestro trabajo lo realizamos en nuestro país, que es justamente México, sabemos que hay un inicio de los medios de comunicación y justamente nosotros nos vamos a enfocar a los inicios de estos medios, pero en nuestro país, justamente en México. Tenemos entonces lo que platicaba con ustedes, prensa, radio, televisión y internet. Estos medios tienen ciertas características, tienen cierto lenguaje, cierta forma de tratamiento de la información porque cada medio es distinto y tiene características específicas para justamente compartir ese mensaje. ¿Cuándo llegó la prensa o cómo es que nosotros hoy en día podemos tener un libro en casa? Puede ser justamente de divulgación de la ciencia, que ahora comparto con ustedes de los que tengo, ¿no? El ladrón de cerebros, justamente de
Pérez Tupinya. Tenemos también por ahí un clavado a tu cerebro de justamente Eduardo Calixto, ¿no? Esto que tenemos hoy en día aquí, que podemos ojear, que podemos oler, que podemos regresar, que podemos sentir, que podemos tocar justamente, pues tiene que ver con la prensa, ¿no? La prensa, pero ese mecanismo que permitió que todos estos libros y esta información tan maravillosa que contienen, las podamos tener justamente con nosotros. Y bueno, ¿a quién le debemos esta invención o quién es el padre justamente de los inicios de la prensa en México? Pues es justamente Juan Kronberger, que allá en el año de 1539 instala justamente la primera imprenta artesanal de lo que era en ese entonces la Nueva España. Y lo primero que imprimen, pues no fue uno de estos grandes libros, ¿no? Que contienen esta información. El documento que primero se logró obtener de esta primera prensa artesanal justamente fue la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, ¿no? Justamente aquí comparto con ustedes esta primera página, ¿no? Que justamente se refiere a esta breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, y esta imagen fue tomada de la Biblioteca Nacional, y aquí justamente podemos ver este primer producto, justamente gracias a esta imprenta que fue traída a nuestro país. Después de este primer acercamiento o documento que queda como parte de los vestigios de los inicios de la prensa en nuestro país, también tenemos las hojas volantes. En la carrera de Ciencias de la Comunicación, justamente a nuestros estudiantes en los primeros semestres, es importante que conozcan toda esta historia de los medios de comunicación. Entonces, dentro de la currícula, nosotros lo que hacemos es justamente compartirles información que tiene que ver con el inicio y la historia y evolución de justamente los medios de comunicación. Y justamente, ¿qué podemos encontrar dentro de toda esta historia? Pues justo las hojas volantes, que hoy esa hoja volante era una hoja suelta que tenía un carácter noticioso y que justamente en 1541 se imprimió con Juan Pablos la relación del terremoto acontecido en Guatemala. Y esta era como una pequeña crónica, ¿no? De todo lo que había acontecido. Lo que se hizo fue informar, ¿no? A través de la escritura en un papel y hacerla llegar al público, que justamente pues había sido un fenómeno natural, un suceso que cobró muchas vidas, pero como no existían medios de comunicación o formas de comunicarlo, justamente, ¿qué sucedió? Bueno, pues que fue uno de los inicios justamente para esta información, hacerla llegar a más personas. Entonces, justamente aquí también comparto con ustedes esta impresión que es justamente la relación del espantoso terremoto, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo acontecido en Guatemala. Y esta imagen también es del Instituto de Investigaciones Históricas. De aquí sigue evolucionando. Tenemos entonces la primer Gaceta, sí, Gaceta con Z. Hoy en día la conocemos con C, pero a sus inicios justamente la primera Gaceta no fue elaborada en 1666 y su padre fue Juan Ignacio de Castorena y Ursúa. Y lo que vamos viendo aquí es que tenemos entonces mayor concentración de información que se encuentra detallada dentro de esta Gaceta. La característica es que ya contiene un mayor número de páginas, a diferencia de la hoja volante, que únicamente es una hojita que contiene esta información, y la Gaceta ya tiene esta característica de tener un mayor número de páginas, contener mayor información, y justamente se le da este carácter de Gaceta. Una muy importante y famosa es la de la UNAM, justamente, que es la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se imprime cada lunes y cada jueves, y justamente ella contiene información referente al aspecto académico, político, científico, ¿no? Porque justamente aquí también hay una parte muy importante dentro de nuestra Gaceta en donde se difunden las investigaciones y los avances de todo el subsistema de investigación que se realiza dentro de nuestra UNAM. Entonces, vean cómo también este es un referente para dar a conocer los avances científicos que se generan al interior de nuestra universidad. Entonces, está esta Gaceta, y al interior de las facultades también existe otra Gaceta, pero es a nivel interior, que toca los temas referentes a cada
instituto o a cada facultad, pero la característica justamente es esa. Más adelante fue evolucionando, tenemos la historia de nuestro país, tenemos justamente aquí unas pequeñas fechas que comparto con ustedes, ¿no? 1784, 1809, la Gaceta del Gobierno de México, ¿no? En 1810, justamente cuando tenemos este movimiento justamente de independencia, en donde conservadores y liberales están justamente enfrentándose por quitarle justamente el poder a la iglesia, ¿no? Tenemos este enfrentamiento, liberales y conservadores, ¿a través de qué medio tenían ellos que propagar sus ideas? Y fue a través de los periódicos, ¿no? A través igual de este papel que contiene impresa justamente la información, que comenzaron a dar a conocer sus ideas de liberación o las causas de la lucha que representaba cada uno de estos sectores, ¿no? Los conservadores y los liberales. Dentro de ellos, bueno, muy significativos es el Despertador Americano, ¿no? Que justamente lo fundó Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Allá el 20 de diciembre de 1810. Más adelante fuimos teniendo 1813 el Correo Americano del Sur, de 1841 a 1896, el siglo XIX, ¿no? También uno muy importante en la historia de la prensa mexicana, justamente el Monitor Republicano, 1844, 1896, y de aquí damos un salto bastante importante hasta dos pequeñas fechas, que es el Universal, que es como la prensa con la que nosotros ya tenemos un mayor contacto, que justamente es el Universal, 1 de octubre de 1916, y periódicos como el Excelsior, 18 de marzo de 1917. Ahorita podría preguntarte, ¿qué periódicos ubicas o sabes que están en los puestos de periódico? ¿Cuáles son los nombres que tú ubicas, no? O cuáles son los periódicos que tú lees, ¿no? Justamente, pues tenemos el Universal, el Excelsior, tenemos La Jornada, tenemos Reforma, tenemos el Esto, que es un poco más en el ámbito deportivo, tenemos algunos otros periódicos como el Universal, bueno, ya lo habíamos dicho, Reforma, el Uno más Uno, justamente toda esta gama que nosotros podemos observar en los puestos de periódicos, ¿no? Ahorita no lo podemos hacer por cuestiones de el resguardo sanitario que estamos teniendo por la pandemia, pero bueno, lo podemos consultar a través de internet. Aquí es en donde se mezcla un poco el medio de comunicación tradicional con un soporte digital, porque ahora podemos consultar en la versión digital el periódico que justamente podíamos nosotros comprar en el puesto de periódicos. Entonces, la red internet justamente me sirve como un referente para darle un soporte también a este medio de comunicación. No se come uno al otro, lo que sucede es que conviven y justamente pues funcionan uno para el otro y así llegar a un mayor número de personas, porque a ustedes no les tocó o ya tienen la fortuna de que ahorita a través de internet pueden consultar el periódico de cualquier otro estado de la República. Anteriormente, cuando yo cursaba la carrera de comunicación y nos dejaban de tarea tener que conseguir el periódico, pero de algún estado de la República, pues teníamos que recurrir a estas tiendas Sanborns a ver si ahí lo tenían, o detrás de el Banco Nacional, que está, bueno, atrás de, por donde está Bellas Artes, en la parte de atrás, ahí existía un lugar que justamente tenían algunos ejemplares de periódicos que venían de otros estados de la República, o tener que recurrir a la hemeroteca, pero en la hemeroteca pues no tenías el periódico del día y bueno, podías consultar números atrasados, y hoy en día gracias a internet, bueno, pues tenemos esta facilidad de obtener este ejemplar impreso pero en formato digital a través de las redes, ¿no? A través de internet. Y más adelante vamos a ver la característica de cómo ha sumado justamente Internet, esta plataforma, a la prensa, ¿no? Porque en Internet encuentras el formato digital de la versión impresa, que no es lo mismo que si tú ingresas al sitio del periódico y encuentras una serie de noticias que son subidas al momento y que tú puedes irlas consultando. Es decir, van sumando información a la versión impresa.
porque la versión impresa pues ya pasó por las prensas, fue un día antes, todo este proceso de impresión y después dárselo a los repartidores, de ahí que se vayan a los puestos de periódicos y de ahí a la venta al público. Y justo también en internet puedes consultar esta versión digital de la versión impresa y noticias que se generan al minuto o que también son de importancia a lo largo del día y que justamente también se suben en estos formatos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo se da esta evolución. También más adelante tenemos que la prensa fue uno de los medios de comunicación importante, ¿no? Masiva. Tengo también la radio, ¿no? La radio, que es este medio de comunicación que muchos ya han dejado de escuchar, por lo menos en radio radial. Mm, La mayoría lo hace a través de medios como el teléfono celular o lo escucha en el auto, ¿no? Esos son como los hábitos de consumo del medio, pero ya se ha perdido un poco o ha bajado el porcentaje de aquellos que lo escuchan en casa a través del equipo radial, ¿no? Es este aparatito, conocíamos, muy nostálgico, ¿no? Porque nos recuerda a épocas pasadas. ¿Y cuáles fueron sus inicios, no? Justamente la radio en México tiene muchísimo que ver con que los hermanos Gómez Fernández fueron una parte importante porque fueron considerados los pioneros de la radio. Tenían justamente una visión experimentadora, ¿no? Todo sale por experimentar. También ahorita vamos a ver en televisión cómo está la parte que aporta la ingeniería, ¿no? Para tener estos aparatos que puedan captar las ondas sonoras o enviar ondas sonoras y también la televisión, ¿no? Que pueda capturar la imagen y que esa imagen pueda también viajar y pueda llegar a el televisor, que es justamente el receptor. Entonces, los hermanos Gómez Fernández, justamente, que fueron considerados como los pioneros de la radio, pero de manera experimental, justamente en los años 20, ellos justamente fabricaron el aparato que generaría la transmisión de un breve programa de radio en un teatro. Esta fue la forma experimental, ¿no? Ingeniería, bulbos, receptores, ondas hercianas, ¿no? Y justamente el experimentar, ¿no? A través de esto se tuvo como resultado pues esta primera transmisión. Justamente un personaje fundamental es Constantino de Tárnava, que justamente en Monterrey fue en donde realizó la primera transmisión desde una pequeña estación a nivel nacional. Y esto fue en octubre de 1921, ¿no? ¿Por qué con Estados Unidos o este estado que colinda justamente con Estados Unidos? Pues justo porque había mucha radio experimental o mucho radioaficionado, ¿no? Entonces, justo al tener esa tecnología, la compartían mucho Estados Unidos con estos estados aledaños que justamente era Monterrey, ¿no? Y aquí les comparto justamente una fotografía de Constantino de Tárnava, que fue quien realizó justamente esta primera transmisión también a nivel nacional. Creo que también es importante rescatar el material fotográfico, ¿no? Porque en ocasiones nos hablan de estos personajes, pero lo que nos puede conectar con ellos es justamente esta imagen, ¿no? El tener estas fotografías y conocer cómo eran sus características, ¿no? Y de ahí comenzar nosotros a generarnos una imagen o empezar a imaginarnos cómo fue ese momento allá en 1921 cuando se llevó a cabo esta pequeña transmisión. Más adelante, en febrero de 1923, justamente se crea ahora la emisora experimental I-J. Y el 19 de marzo la JH. Justamente estas fueron adquiridas por la Secretaría de Guerra y Marina y justamente fue considerada como la primera emisora formal y oficial del país. Justamente la Secretaría de Guerra y Marina, ¿no? Fue la que eh, se hace cargo, se responsabiliza justamente de esta emisora porque comienzan a ver el potencial que tiene justamente este medio de comunicación o esta transmisión de las ondas sonoras a través del aire, ¿no? Porque con la prensa hay que recordar que cuando teníamos esta lucha entre liberales y conservadores, pues justamente cómo hacer llegar esos periódicos, ¿no? Tenemos ahí la historia de los hermanos Flores Magón, que justamente en los carruajes escondían estos ejemplares dentro de sus asientos y en los carruajes pasaban estos filtros o estos filtros que ponían justamente los conservadores para que no saliera información
cuando las ciudades estaban sitiadas. Entonces, una forma de poder sacar esa información, es decir, que ese periódico pudiera llegar a un mayor número de personas o a los que estaban en otros estados, era justamente trasladando, ¿no?, ese periódico que se había impreso en la Ciudad de México y que tenía que ser conocido por los otros estados de la República. Entonces ellos escondían justamente estos periódicos dentro de sus transportes, que eran esos carruajes, y pues bueno, había que pasar el filtro, ¿no? De que no te revisaran, ¿no? De que no te traicionaran los nervios, justamente para que estos periódicos pudieran llegar. La ventaja justamente de la radio es que utilizas el aire para poder llegar, ¿no? Ahí ya los hermanos, este, Flores Magón, pues hubieran dicho, cielos, no nos hubiéramos arriesgado tanto, ¿no? Si este medio hubiera existido antes, ¿no? Entonces, hacer el envío de estas ondas sonoras a través del aire, ¿no? Que tú envías desde tu emisora al receptor, bajan y lo captas a través del radiotransistor, justamente pues ya es una mayor ventaja porque ya no tienes estos filtros para hacer llegar tu periódico, lo haces a través de la radio. Entonces, llegas a un mayor número de personas en un menor esfuerzo y que justamente pues el Estado o el gobierno se dio cuenta de cuán importante era este medio de comunicación y la cobertura que tenía, ¿no? Entonces, por eso, uno de los eventos importantes fue con Plutarco Elías Calles, que justamente en 1924 él utiliza justamente una emisora que era llamada la Casa de la Radio, que era el Universal Ilustrado, para su campaña política, ¿no? Y justamente comenzó con el uso del medio para difundir ideas políticas. Entonces, justamente ahí se vio cuál era como ese potencial que tenía el medio de comunicación, que era la radio. Después vamos a algo que están más familiarizados, que algunos escucharán, la B Grande de México, ¿no? Pues bueno, esta tiene su origen, o es la primera estación de radio comercial para dar a conocer justamente cigarros, ¿no? Es la famosa compañía de El Buen Tono, que justamente allá en septiembre de 1923, pues se utiliza esta señal, es decir, otra vez las ondas sonoras a través del espacio y del aire, justamente para promover productos de la compañía cigarrera El Buen Tono. Y entonces, imagínense, aquí también son inicios de la publicidad que van de la mano con el avance del medio de comunicación, que es justamente la radio. Y entonces ustedes pueden observar aquí en la diapositiva justamente cómo era justamente su tipografía, ¿no? De la XCB, Estación Radiodifusora Comercial, El Buen Tono, y a un lado se encuentra una fotografía de justamente esta compañía, cómo era por fuera, cómo eran las personas que visitaban, cuáles eran los productos que se publicitaban a través de este medio de comunicación. Hoy en día la conocemos como la B Grande de México, ¿no? Que es justamente los inicios de la radiotransmisión o la difusión, radiodifusión comercial en nuestro país. La más famosa, la XCW, que también va justo de la mano con estos avances, y en septiembre de 1930, justamente Emilio Azcárraga Vidaurreta, justamente lanza también o obtiene, ¿no?, esta estación de radio que una de las características era que sus antenas tenían mayor potencia. Y al tener estas antenas una mayor potencia, podías enviar más lejos tu señal justamente de radio. Y la característica era, o el eslogan que se obtuvo justamente de la XCW fue que fue la voz de América Latina desde México. Y justamente esto nos hace referencia a la potencia que tenían sus antenas para poder llegar a otros países, ¿no? Desde México a toda América Latina. Y justamente aquí pues tenemos los primeros promocionales justamente en periódicos de la XCW, y en el otro extremo tenemos justo una fotografía de la XCW. Yo tengo la fortuna o tuve la fortuna en el ámbito de la producción radiofónica de justamente compartir un espacio con el ingeniero José de Lerrán, ¿no? El ingeniero José de Lerrán tenía una sección con nosotros que se llamaba Desde el Telescopio, en el programa que estuvimos produciendo, que se llamó Imagen en la Ciencia por Pura Curiosidad, que se transmitió por el 90.5 de FM todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, y después tuvo otros ajustes porque hubo cambios dentro de la empresa, pero este programa de Imagen en la Ciencia por Pura Curiosidad es uno de los grandes logros o de los éxitos personales, pero que han sido con base en un conjunto, ¿no? En un equipo de trabajo muy importante,
porque logramos estar en una estación de radio comercial durante 13 años. Y justamente vamos un poco a ese tema, ¿no? De cómo la divulgación de la ciencia o los temas científicos tienes que darles cierto tratamiento, conocer el medio, seleccionar la información para que tú puedas ofrecer un programa con contenido atractivo, que sea exitoso y que justo en una estación de radio comercial, bueno, pues represente ser un atractivo para la empresa porque tiene que tener una entrada a razón de nuestra audiencia, ¿no? O del rating que tuviéramos y para que nos siguieran manteniendo al aire, ¿no? Entonces, justamente en este programa de Imagen en la Ciencia por pura curiosidad tuvimos al ingeniero José de Larrán, que justamente su papá fue el padre de las antenas o de toda la estructura para poder transmitir con esa potencia desde México a toda América Latina. Entonces, una anécdota que siempre nos contaba el ingeniero José de Larrán y que justo también comparto con ustedes es que justo ellos estaban ubicados en el centro y el ingeniero José de Lerrán, su padre, y ellos vivían cerca de Cuapa. Entonces imagínense el traslado, ¿no? Ya cuando él terminaba su turno, dejaba la estación y se dirigía hasta Cuapa. ¿Qué sucedía cuando la estación se caía o la señal se caía o se perdía? Tenían que recurrir al papá del ingeniero José de Lerrán, que era el ingeniero José de Lerrán y Padua, y pues bueno, ¿cuánto tiempo se tardaba ingeniero José de Lerrán de Cuapa hasta el centro donde se ubicaba la estación? Se perdían cerca de 40 minutos a una hora. Y entonces no podías estar fuera del aire tanto tiempo. ¿Cuál fue la solución que justamente Emilio Azcárraga Vidaurreta le dice al ingeniero para que se hiciera responder? Así como, ¿cómo podemos resolver esto, no? Dijo, bueno, pues si quiere, para que no me tarde tanto, pues póngame una casa aquí al lado de la estación. Y así sucedió. Justamente al ingeniero José de Lerrán y Padua le colocaron su casa al lado de la estación para que cualquier desperfecto o que la señal se cayera del aire, él inmediatamente nada más bajaba de su puerta, entraba a la estación y se resolvía justamente este problema, ¿no? Entonces, nuestro querido ingeniero José de Lerrán, hijo, compartió con nosotros todas estas experiencias y aprendió a tocar como el ingeniero, como Agustín Lara, ¿no? Justo solo de poder observarlo desde las partes altas y de toda esta maravilla musical y cultural que se generó en esta estación de radio. Entonces, parte fundamental entre la anécdota, ¿no? Y estos inicios, ¿no? De la XCW 1930, esta gran potencia de transmisión desde sus antenas que podían llegar a toda América Latina. Y justamente por eso su eslogan de La Voz de América Latina desde México. De aquí entonces nos vamos ahora a la televisión, que justamente pues la televisión es creo que el medio que mayormente se consume, pero que hoy en día los hábitos ¿no? Han cambiado, ¿no? Los indicadores o los índices nos están arrojando un cambio justamente en el consumo de información que hay en televisión. Pero entonces ya tenemos la prensa, ya tenemos la radio y ahora la televisión, ¿no? Que justamente el responsable de este gran invento fue justamente el ingeniero Guillermo González Camarena. Y en septiembre de 1950, pues igual, esta ingeniería puesta en práctica o en marcha para tomar esa imagen y poderla llevar a la televisión, a un televisor que en esos inicios era blanco y negro, y justamente las primeras transmisiones fueron por XHTV Canal 4, ¿no? Justamente aquí esta fotografía que encontré, ¿no? En donde se puede observar esta cámara, ¿no? Y al fondo la escenografía, ¿no? Una de las características es que televisión necesita un mayor recurso humano, ¿no? Y mayores recursos económicos, ¿no? Porque tenemos estas escenografías y esto que estamos compartiendo. Justamente en marzo de 1951 tengo la XCW TV. Estábamos primero en radio, que era la XCW en radio, pues ahora ellos también dicen, vamos también por televisión. Y justamente en marzo de 1951 tenemos estas primeras transmisiones de el Canal 2, que es conocido como el Canal de las Estrellas, que hoy en día por el ajuste que se dio a la señal digital en televisión, pues ya no es el 2,
sino ya tienen asignado otro número dentro de esta frecuencia digital, y justamente para la historia ha quedado que es la XCW-TV Canal 2, ¿no? Y este era el logo que también en sus inicios tenía esta televisora. Algo también importante es Internet, ¿no? Porque ya habíamos hablado, prensa, radio, televisión y por último Internet. Otra vez los inicios en México, 1982. Los inicios de Internet en nuestro país llegaron gracias a las instituciones educativas, ¿no? Fue por una necesidad de intercambiar información entre diversos institutos, pero justamente tenemos que la conexión que se llamaba ARPANET, justamente se dio cuando el investigador Max Díaz, que él justamente trabajaba en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, justamente de la UNAM, lo que nosotros conocemos como el IMAS, justamente se logró conectar gracias a una red conmutada con una computadora de la Universidad de Stanford, ¿no? Logró hacer esta conexión. Más adelante, otra de las fechas importantes, 1987, ¿no? El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey se conectó justamente a BitNet, que también era estos primeros intentos de hacer una conexión de las computadoras y poder tener esa información. Y justamente la UNAM, ¿en qué momento se integra? Pues hasta el 90, ¿no? Cuando justamente ingresa a Internet mediante una conexión vía satélite realizada con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado. Hay una definición importante sobre qué es Internet, ¿no? Porque podemos decir, ¿qué es Internet? Lo tenemos en el celular, lo tenemos en la computadora, pero justamente, ¿cómo poder entenderlo? Tomamos justamente esta definición de qué es Internet del libro de Los inicios de la Internet en México, que justamente es elaborado por una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater, y justamente Internet se refiere al sistema global de información que tiene las siguientes características. Está interconectado a nivel lógico por un único espacio global de direcciones basadas en el Internet Protocolo, que es las famosas IP, o sus extensiones o adiciones futuras. También Internet es capaz de efectuar las comunicaciones utilizando el Transmission Control Protocolo, Internet Protocolo, que son estas siglas que manejan mucho los de informática, ¿no? O cuando se meten a nuestras computadoras, ¿no? Los famosos TCP o IP con sus extensiones o adiciones futuras y otros protocolos que son compatibles con justamente el protocolo de Internet. Y lo más importante, proporciona, utiliza o hace accesible, ya sea información pública o privada, servicios de alto nivel que conforman capas superpuestas a la infraestructura de comunicaciones. Es decir, hay información que está en muchos lados. No tenemos la forma de mandar una paloma, ¿no? Mensajera con esa información, un periódico. Tenemos que hacerlo de manera más rápida y más práctica y llegar más lejos en un menor tiempo. También lo hace la radio, también lo hace la televisión, pero justamente la característica es que esto tiene una red estructurada, que es justamente los primeros inicios fueron utilizando la red de luz y de luz y fuerza del centro, ¿no? A través de cableado que ya existía, se echa mano de esto. Aquí les comparto una fotografía de la primera computadora que justamente se utilizó, que fue llamada la IBM 4381. Nada que ver ahorita con este avance que se ha tenido evolución con nuestras computadoras, que son muy delgaditas y que no pesan, ¿no? Esto tiene que ver con los microprocesadores y todo ese avance que se ha dado ahí. Aquí comparto con ustedes justamente el consumo que se da de los medios de comunicación, porque ya conocimos justamente cuáles son, todo el tiempo convivimos con ellos, pero ¿cuál es lo que más consumimos nosotros? ¿No? Aquí hay una pequeña gráfica hecha por Statista 2020, donde justamente nos proporciona el porcentaje de personas que consumieron los diferentes medios en el 2018. Y aquí podemos ver que se lo lleva Internet, con un 85%. De ahí sigue la televisión abierta en un 59%, la radio en un 50%. Aquí es también muy importante conocer a detalle justamente si este consumo de radio se da a través de estos aparatos de manera radial o a través de algún equipo de un teléfono celular o un smartphone. Después viene un 43% de la televisión de paga, un 14% televisión local, un 10% los diarios,
un 5% cine y un 13% revistas, ¿no? Justamente los vamos a medios de comunicación masiva y identificamos tele, radio y prensa porque tienen esta característica. Y bueno, los diarios, cine y revistas y la televisión local, que fue lo que anexaron a justamente estas encuestas. Entonces, aquí vemos que arrasa justamente todo lo que sea en Internet, ¿no? Ya después se puede entrar al consumo de información en Internet, ¿no? Acerca de los usuarios, que solo pueden encontrar en el INEGI y en algunas otras instituciones que se dedican a organizaciones civiles justamente a hacer este tipo de estudios. Pero entonces esto nos ayuda para ubicarnos justamente en el consumo que se da de los medios de comunicación. Ahora vamos a un tema muy importante, que justamente es cuando nosotros escuchamos la televisión, estamos muy familiarizados con información que tiene que ver con política, con deportes, con el espectáculo, con lo que pasa a nivel social, con la farándula, con la economía, ¿no? Entretenimiento, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nos referimos a la información científica? Justamente no hay mucha información relacionada con ciencia en los medios de comunicación. A pesar de que es un medio de comunicación que tiene gran penetración, estos tres o estos cuatro a los que hacíamos referencia, pues desafortunadamente no había espacio para la información científica en estos medios de comunicación. Porque es importante, o sea, se genera la investigación científica, pero también se tiene que divulgar que se están haciendo estas investigaciones. Y el difundir o divulgar que se están haciendo estas investigaciones, pues lo tienes que hacer en un lenguaje sencillo, claro, conciso. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero una de las partes sustanciales del desarrollo humano es justamente la investigación científica. Ahorita, parte de lo que nos está tocando vivir es los avances que hay en eh, seguir investigando sobre o llegar a generar una vacuna para el coronavirus o este SARS-CoV-2. Y justamente es un virus nuevo, es agresivo, no se conoce cómo actúa, estamos conociendo cómo actúa por las consecuencias que están sufriendo las personas que lo han tenido, que se han contagiado, y que no nada más entonces es el aparato respiratorio, ¿no? También hemos visto por muchas investigaciones científicas que hay afectaciones a nivel neuronal, a nivel de articulaciones, cosas inimaginables que pudiéramos, que no llegamos a pensar que podría generar un virus que relacionamos con gripe o con gripa. Entonces, los avances que ahorita se están dando en el ámbito científico tienen que ver con la realización, ¿no? O la obtención de una vacuna contra este nuevo virus. Y esta investigación ha sido impresionante porque en menos de un año, ¿no? Porque esta pandemia empezó diciembre, enero, febrero, 19, 20, ¿no? Y todo lo que llevamos en estos meses de confinamiento, pues justamente es importante esta investigación científica. Entonces, yo soy partidaria de que es necesario democratizar esa información científica. ¿Para qué vamos a democratizar esa información científica? Pues porque yo le quiero ayudar a mi destinatario, a mi auditorio, a comprender justamente el quehacer científico. En la universidad, además de que está la preparatoria, la universidad, las carreras, hay todo un subsistema de investigación que aporta en todos los sectores que requiere la humanidad o la población, investigaciones para tratar de buscar una cura contra el cáncer, tratar de buscar medicamentos que no sean tan invasivos o que dañen otros tejidos y que solo vayan sobre las células cancerígenas, buscar distintas soluciones a los problemas que estamos viviendo como sociedad, pero también como humanidad. Entonces, al democratizar la información, ayuda a la comprensión del quehacer científico, damos a conocer qué centros o instituciones se encargan de realizar la investigación. También doy a conocer que hay un desarrollo de ciencia básica y de una ciencia aplicada, ¿no? Que desafortunadamente no hay un conocimiento de causa sobre la importancia de la ciencia básica, porque para que tú puedas aplicar, ¿no? O tengas una ciencia aplicada, pues hay previamente una ciencia básica que puede llevar 10, 20, 30, 40 o 50 años antes, previo, para llegar a ver
materializada alguna vacuna, ver materializado algún instrumento, ¿no? Porque justamente viene esta ciencia básica que es fundamental para después dar pie a la ciencia aplicada. También es importante democratizar esta información científica porque el impacto de estos avances se dan en su vida cotidiana. Y hay elementos de información, cuando yo comparto esta información científica, le doy elementos de información a mi destinatario para que pueda tomar posturas ante temas de gran polémica, ¿no? Que ahorita, ¿no? Tenemos muchos temas polémicos sobre cuidarnos, ¿no? O estas posturas de líderes que están a favor o en contra del uso del cubrebocas, cuando son medidas de salud, que son medidas de higiene, ¿no? Para justamente evitar la propagación de este virus, ¿no? Las vacunas, que son justamente para proteger y que el cuerpo empiece a generar esos anticuerpos, y cómo hay un sector de la población, que son estos movimientos antivacuna, que dicen, no te vacunes, ¿no? Porque te van a meter cosas extrañas. Entonces, esta ignorancia y esta desinformación, pero esta salida que tienen en los medios de comunicación, pues confunde a tu auditorio, a tu radioescucha, a tu lector. Y lo importante entonces es generar información veraz y fehaciente para que tu destinatario tenga justamente elementos y pueda tomar una postura ante temas de gran polémica, ¿no? Justamente, ¿cómo podemos hacer llegar esta información? Pues bueno, en el ámbito de la divulgación de la ciencia o de la comunicación, justamente tenemos distintos conceptos, ¿no? Dentro de los cuales, bueno, ¿cómo hacer llegar la información? Pues se le puede llamar divulgación de la ciencia. En otros países le llaman apropiación social del conocimiento científico, como en Colombia. En Chile lo llaman popularización de la ciencia y la técnica, ¿no? Otros lo llaman difusión de la ciencia o también comunicación de la ciencia. Todos estos conceptos justamente engloban lo principal, que es justamente dar a conocer la investigación científica o ponerla con un lenguaje sencillo justamente para los ciudadanos o los destinatarios. Hay un debate muy importante que se da en el nivel de quién tiene que realizar la divulgación de la ciencia, quién la tiene que hacer. ¿Aquel que genera la investigación o aquel que genera el conocimiento, es decir, el científico, o los comunicólogos? ¿No? Hay un debate fuerte en el ámbito profesional, también en el académico, pero creo que en el académico hay sectores que concuerdan con una postura o con un concepto que ha resultado exitoso porque nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Que es justamente un trabajo multidisciplinario entre los productores del conocimiento y los comunicólogos. Justamente hay que hacer un equipo, ¿no? De los que producen ciencia, que es decir, nuestros investigadores, pero también los que dominamos y conocemos los medios de comunicación. ¿Por qué? Hay que utilizar un lenguaje sencillo y claro, hay que hacer el mensaje atractivo, tienes que lograr conectar con el destinatario, tienes que conocer las características del medio de comunicación para así seleccionar el canal correcto. ¿Qué sucede? Que en ocasiones se genera un mensaje que tiene mucho tecnicismo. Y el que contenga mucho tecnicismo es porque el investigador no quiere que se sacrifiquen estos conceptos cuando se quiera dar a conocer al público en general. Pero entonces, si tú manejas muchos tecnicismos dentro de tu mensaje, pues el radioescucha, tu lector, no se va a sentir identificado porque no logras conectar, va a decir, chini, ¿de qué me está hablando? No lo logra entender. Entonces, ahí hay que sacrificar ciertos conceptos o tecnicismos y manejarlos en un lenguaje sencillo y claro, y hasta en ocasiones hacer comparativos para que entonces el radioescucha diga, ah, ok, es como si fuera esto. Y entonces logras conectar esa información con el radio escucha. Y también, además de que tienes que hacer un mensaje eficiente, correcto, tienes que seleccionar el canal correcto. Tienes que saber en qué horario lo tienes que soltar. Tienes que saber a través de qué medio lo tienes que dar a conocer. Y justamente, pues el trabajo que se hace en conjunto de los científicos y los comunicólogos es que tenemos producciones o productos exitosos, ¿no? Entonces, nosotros seguimos, ¿no? En esta misma línea del trabajo multidisciplinario para que la ciencia llegue a un mayor número de personas.
Justamente, ¿qué es la ciencia? ¿No? Porque vemos que son investigaciones, ahorita la gente está más familiarizada con estos conceptos porque la pandemia ha llevado muchos de los términos de la investigación a la televisión de manera cotidiana, ¿no? Por estas estrategias que tiene ahora el gobierno federal de justamente hacer una conferencia para ir dando estos avances. Entonces, ya la mayoría de los mexicanos está familiarizado con los conceptos que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Y con los hábitos de higiene, y ya domina, ¿no? Cómo funciona, cómo se transmite, cómo hay que cuidarnos, qué acciones debo tomar desde casa, cómo tengo que protegerme, ¿no? Ya están muy familiarizados, pero por esa estrategia de difusión que se da a través de las conferencias, para que la mayoría de nuestro país conozca y se familiarice con lo que está pasando, porque antes esto lo hacían a través de la radio, la prensa o internet. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Cómo conocer sobre los avances científicos? Pues radio, tele y prensa tenían que darle un espacio a la investigación científica para que llegara al auditorio, para que llegara a su lector. Y entonces una ventaja de ahorita es decir, los medios de los dueños de comunicación, no, los dueños de los medios de comunicación o los responsables de las agencias de información, pues deciden qué información es la que yo doy a conocer. Y justamente la que se relaciona con ciencia, pues para ellos no resulta atractiva, porque no vende, porque no se consume, y entonces ellos le dan prioridad a otro tipo de información y la ciencia la dejan relegada. Y entonces si tú abrías un periódico, pues respecto a investigaciones científicas había muy poco, ¿no? Lo primordial o lo principal o la nota más fuerte siempre es de política. Entonces, ese es parte del doble trabajo que tenemos nosotros. Primero, el de la divulgación de la ciencia, que es justamente generar este mensaje desde el que genera la investigación y generar el producto, es decir, ese mensaje en un lenguaje claro y sencillo, pero después tengo que hacer atractivo esta información que yo hice, que obtuve gracias a la investigación, a lo que hace el investigador, y tengo que empezar a colocarlo en el medio de comunicación para que le resulte atractivo y entonces diga, ah, sí, tu nota sí la saco, ah, tu nota sí la voy a poner en este noticiario, tu nota la voy a poner en la página número 28 del periódico. Entonces, imagínense, es un doble chamba a la que nos enfrentamos, o dos retos, ¿no? A los que nos enfrentamos, que es este proceso de elaborar el mensaje, pero también que este mensaje sea atractivo para el medio de comunicación y entonces lo retome y lo lleve, lo coloque en sus medios, ¿no? Entonces, esta estrategia se ha funcionado porque entonces ya estamos más relacionados. Entonces, justamente la ciencia es una manera confiable de ver, pensar y explicarse el mundo. La curiosidad es el motor de arranque de la búsqueda y alcance del conocimiento. Si yo genero en esa personita un poco de curiosidad sobre lo que yo estoy explicando y él busca más información, bueno, pues ahí justamente nosotros comenzamos a dar esta búsqueda de mayor información, ¿no? Y justamente la ciencia también es una actividad humana que incide en la historia, en el pensamiento y también en el desarrollo. Por eso es que es muy importante justamente la ciencia, pero también su divulgación. Tenemos un destinatario, ¿no? Nosotros justamente como analistas o trabajadores de los medios de comunicación, como egresados de profesionistas de la comunicación, justamente sabemos que hay un destinatario. Hacemos mensajes para ciertas personas, para ciertos públicos, para ciertos sectores, ciertos segmentos. Entonces, el saber que tienes que manejar un lenguaje o adaptar ese mensaje dependiendo del público al que vayas dirigido, pues tienes que conocer a este público. Tenemos que las estaciones de radio tienen ciertos perfiles de su auditorio, también los canales de televisión, la prensa, ¿no? Tienen su público específico. Y justamente el público al que nosotros tenemos que llegarle, ¿no? Que justamente es para compartirles la ciencia, pues necesito saber cómo es, cuáles son sus características, sus costumbres. Y es aquí en donde entra algo muy importante, que es justamente la cultura científica en México. Porque hay por ahí una encuesta nacional sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología, porque a través de esto conocemos cuál es como
la percepción que tienen nuestros destinatarios sobre lo que es la ciencia. El 57% de la población que fue encuestada considera que debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder que los hace peligrosos. ¿Recuerdan cuando se creó la bomba atómica? Que justamente decían, ese conocimiento que era científico se utilizó para destruir la misma humanidad. Justamente el 57% de los encuestados dicen que pues, los científicos son peligrosos, ¿no? Justamente por esto, porque tienen poderes que los hacen peligrosos. El 30% piensa que es falso que los seres humanos de hoy en día se desarrollaron a partir de la evolución de otras especies animales. Justamente ahí está bien complicado, ¿no? Porque entonces todavía hay un sector de la población que piensa que no somos parte de la evolución. Y algo súper fuerte que dice, los mexicanos confían más en la fe, la magia y la suerte que en la ciencia. Bueno, no culpamos a nadie, pero lo importante es conocer cómo es su perfil para entonces nosotros armar un mensaje, armar estrategias y saber cómo abordar nuestra información y hacérselas llegar, ¿no? Y justamente estos son los datos, aquí está puesto justamente nuestro referente. Y regreso a radio, que justamente es mi ámbito profesional y mi materia de trabajo. Radio, como ya habíamos visto, es un medio de comunicación que además de ser una profesión, un medio de vida, tiene también una función social que es hacer frente a las necesidades de nuestra población. Dentro de estas necesidades, pues puede informar, puede educar y también puede entretener, porque justamente, ¿no? Cuando uno quiere despejarse, un programa de entretenimiento, cuando uno quiere educarse un poco, bueno, ahí echa mano también de la radio, pero también si te quieres informar. Justamente cuando tenemos estos desastres naturales, ¿no? Cuando hay un terremoto, pues justamente radio es el medio que de manera inmediata te da información sobre lo que sucede, ¿no? Recordarán ustedes en 1985, cuando tuvimos este terremoto, pues justamente Jacobo Zabludovsky en ese momento llevaba un radio portátil y era una cosa muy grande que él traía en su auto y fue a través de esta llamada, enlazarse otra vez a través de las ondas hertzianas que logró comunicar e informar de lo que estaba sucediendo aquella mañana justamente tan lamentable en 1985. Y hoy en día también, o sea, lo inmediato se da a través de la radio. Ya hay algunos canales de televisión que se llevan pues la información de lo que sucede en la ras de tierra, ¿no? A nivel en tiempo real, ¿no? Por ahí tenemos multimedios, ¿no? Que se está llevando justamente esta información y los que están ahí en primer momento. ¿Cuáles son las ventajas de este medio de comunicación? Bueno, tengo una amplia difusión, tengo una simultaneidad, ¿no? Porque puedo hacer muchas actividades al mismo tiempo, ¿no? No precisamente como la televisión, que necesitas estar frente a la pantalla y no perder detalle de la imagen. Y justamente con radio, bueno, pues puedes hacer otras actividades y estás escuchando. Por eso es que hablamos de esta simultaneidad. Es instantáneo, ¿no? Porque desafortunadamente no puedes regresar a la hoja como lo harías en prensa. Se va porque se queda justamente, fue algo que escuchaste, pero que no regresa. Es de largo alcance, es un bajo costo, pero también llega a ser una relación muy íntima porque hay un acceso directo al hogar del destinatario. A pesar de que también la televisión la podemos tomar como el centro de la sala de reunión, ¿no? Que la verdad la cocina, la que se lleva el primer lugar en lugares de reunión antes de la sala, pero justamente la sala que tiene esta pantalla o estos televisores, pues se vuelve, ¿no? El lugar que congrega a toda la familia para poder observar una pantalla, pero no hay una interacción, ¿no? Y justamente con radio, pues sí, logras esa cercanía. Para hacer mensajes necesitamos conocer las características del medio y justamente hay formatos radiofónicos que son considerados como los básicos, que justamente cuando están en la carrera de ciencias de la comunicación lo que hacemos es darles estas herramientas de cuáles son justamente los formatos que se utilizan, los formatos básicos para estar haciendo productos radiofónicos, ¿no? Aquí hay un autor muy importante que es justamente Mario Kaplun, que es uno de los referentes en la producción radiofónica, ¿no? O en toda la literatura de la producción radiofónica, y que justamente en su libro Producción de programas de radio, el guión, la realización, bueno, pues nos comparte justamente 12 formatos que son los básicos. Dentro de ellos, el primero es la charla,
¿no? La charla, que es ese formato en el que uno justamente comparte a través de una plática cotidiana, como de café, justamente información, y él la divide en tres tipos de charla, que una puede ser la expositiva, la otra la creativa y la otra la testimonial. En una expositiva, pues ahí estás dando como detalles, estás exponiendo lo que sucede, las características del entorno, ¿no? Expones el suceso. En la creativa, pues echas un poquito más tu imaginación, ¿no? Pones creatividad. Y en la testimonial justamente tiene que ver con una situación que tú viviste en carne propia, en primera persona, y que justamente lo compartes con los radioescuchas. El segundo formato es el noticiario, que es como el más conocido, ¿no? Tiene cerca de unos 10, 12 años que los medios de comunicación dieron un giro y todos los programas que eran de entretenimiento o los programas que veíamos en televisión y que escuchábamos en radio, pues dieron un giro y pasaron a ser de carácter informativo, ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos ya y vemos en televisión tiene que ver mucho con este formato de noticia, 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 mañana, tarde y noche. En ocasiones nos saturan, ¿no? Porque la misma nota que pasaron a las 7 de la mañana la están repitiendo en el noticiario de las 11 y luego lo pasan en el de la 1 y luego en el de las 3 y luego el de las 7 y terminas chutándotele en el noticiario estelar de las 10:30 de la noche, ¿no? Entonces, se ha abusado un poco de este formato, pero bueno, es lo que ha marcado la dinámica o la línea de la generación de información, entonces justo noticiario estamos invadidos por todos lados, ¿no? También está el género de la nota o la crónica, también el comentario, el diálogo, la entrevista informativa, la entrevista indagatoria, el radio periódico, la radio revista, la mesa redonda, el radio reportaje y también tenemos la dramatización. Entonces, estos son como los formatos radiofónicos básicos que uno puede utilizar justamente para enviar o realizar tu producto con base en dar a conocer las investigaciones científicas para transmitirlas a través de radio. Tenemos también que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿No? Tenemos que desarrollar una empatía justamente con tu radioescucha. ¿Qué también tienes que conocer? Tienes que partir de las necesidades culturales de tu destinatario y responder preguntas, que era justo lo que decíamos, ¿no? Si la encuesta de cultura científica me arroja que creen más en la fe, la magia, que en los científicos, pues justamente ya conociéndolos, pues necesito ofrecer algunos elementos de identificación o debo de tomar en cuenta que voy a utilizar pocas ideas y conceptos en cada emisión o en cada proyecto que yo haga, digamos en un programa de radio con el que nosotros hacíamos, justamente presentábamos pocas ideas y pocos conceptos, ¿no? Y lo que hacíamos era reiterarlos o el conductor los reiteraba sin caer en la monotonía. Justamente cuando te dedicas a la producción radiofónica hay mucha confusión entre ser repetitivo y ser reiterativo, no es lo mismo. No hay que ser repetitivos, pero sí hay que reiterar en la información, es decir, retomar, retomar, reiterar, más no ser repetitivo. Y por último, ser creativos, ¿no? ¿Qué es lo que funciona justamente cuando tú elaboras un mensaje? Bueno, pues una característica de sentido común es que hablarse de tú es hablarse en confianza. Entonces, por lo tanto, cuando tú entablas esta relación de tú y que es personal, pues están como en un nivel horizontal y no una comunicación vertical. Esta comunicación vertical siempre la identificamos con la escuela, ¿no? A mí me tocaba justamente maestras que pues tú compartías o exponías dudas que tenías y no, aquí es lo que yo diga, nadie tiene derecho a opinar lo contrario, ¿no? Cuando pues por curiosidad, no por ese querer saber más, pues las maestras en la escuela se encargaban de aplastar a estas vocaciones científicas, ¿no? Justo nos tocó vivir en un momento de autoritarismo justamente en el sector de la primaria, ¿no? Que fue lo que yo más experimenté, en donde pues era vertical, ¿no? Y aquí como los maestros no dominaban más información de la que tenían solo la del libro, pues si tú hacías una pregunta que estuviera fuera de la información que venía en el libro, pues el maestro te decía, no, estás mal, eso no se hace, usted no tiene derecho a preguntar. Entonces justo
muchas de las vocaciones científicas que hemos perdido de nuestros niños, ¿no? Tiene que ver mucho con el maestro, pero también gracias a muchos maestros que tienen ese tacto de poder explicar, de poder llevar de la mano la resolución de estas dudas que tienen los niños, porque son curiosos, porque quieren experimentar y porque tuvieron una buena guía, es que gracias a ellos tenemos a personitas que se dedican a la investigación científica, ¿no? Y que justamente tenemos este otro tema, ¿no? En donde los hombres son los que hacen la ciencia, ¿no? O la investigación. No, pero también las mujeres tienen que dedicarse a la casa y al cuidado de los hijos. Bueno, afortunadamente estamos en otras épocas en donde pues la mujer ha comenzado a tomar fuerza, a empoderarse, ¿no? Justamente tener más oportunidades laborales, pero también académicas, ¿no? Ya estamos licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿no? En puestos de decisiones importantes y entonces cambia, ¿no? Ahí en ese maestro de primaria que te ayudó y que te enamoró justamente de la ciencia. Entonces, nunca hay que menospreciar una pregunta, por tonta que parezca para nosotros, que haga cualquier persona, porque en ese momento estamos coartando o estamos lastimando de manera inconsciente a esa personita que justamente nos está expresando las dudas, las preguntas que se hacen sobre determinados temas. Y pues justo así funciona la ciencia, haciéndose preguntas. Y entonces nosotros no tenemos el derecho de eh, negarles esa información o tener estas respuestas de no preguntes eso, esto aquí no se ve, ¿no? Porque esa información entonces no tiene que ser de manera vertical, tiene que ser de manera horizontal. Y al hacerla de manera horizontal tienes entonces una mayor identificación y haces que la persona se sienta en confianza. Entonces, si le vas a hablar de ciencia y no te entiende, pues no, ya no vamos a tener personitas que nada más se nos queden viendo y no nos entiendan, sino tener personitas que se te queden viendo y que si no te entiendan, pregunten. Y eso es importante, ¿no? Justamente esto se hace en un tratamiento indagatorio que nosotros manejamos como el formato de la charla, ¿no? Porque justamente platicamos sobre, a ver, ¿cómo llegaste a esta investigación? ¿Cómo fue que te llamó la atención? No toda la vida está llena de éxitos, no todas las investigaciones a la primera salieron, ¿no? Hay que manejar que la gente, las situaciones siempre tienen complicaciones, tienen errores y que no porque haya complicaciones y errores quieren decir que son fracasos, no. Estos tienen que ser aprendizajes y también aquí creo que entra mucho de la mano el decir, dejémonos esas etiquetas de lado, en donde aquí no hay fracasos, no hay fracasos en la investigación, no hay fracasos en nada, simplemente son aprendizajes, porque mucho daño le hicieron estos conceptos de fracaso a muchas personas en generaciones anteriores, ¿no? Ahí tenemos a nuestros papás y a nuestros abuelos, ¿no? De que fracaso, fracaso, fracaso y entonces, ¡pum!, ¿no? Lejos de que fuera un aliciente y la gente tuviera un aprendizaje de esto, bueno, pues en el colectivo social justamente se tomaba como algo despectivo, ¿no? Entonces, no, hay que cambiar esa mentalidad y decir que esos errores que se tienen son aprendizajes, aprender que eso no hay que volverlo a hacer y entonces, pum, tomar otro camino, pero no llamarlo un fracaso. Entonces, justamente a través de esta charla que nosotros intercambiamos estos puntos, es muy bueno. También cuando seleccionamos la información científica, hay que ver su pertinencia, ¿no? Hay que ver o valorar la pertinencia científica de esa información y también la cercanía del tema, justamente con los radioescuchas, ¿no? Yo puedo compartirles que en el programa los temas que mayor éxito tenían, es decir, que había muchísima interacción, tanto por el teléfono como por las redes sociales, era justamente salud y astronomía. ¿No? Que creo que hasta al revés, astronomía era en primer lugar y salud en segundo, porque justamente había una forma amable de confianza en el que nuestro conductor, que era Rolando Isita, abordaba esta información que tenía que ver con la astronomía, ¿no? Y también el científico que invitábamos a charlar con nosotros, pues funcionaba porque tenía esa capacidad de platicártelo como si fuera cualquier otra actividad, ¿no? El de la investigación científica, porque también se tiene la falsa idea de que los investigadores o los científicos son aquellas personas que están detrás de una bata con pelos parados y que no tienen vida, ¿no? Pues no, nuestros científicos también tienen vida social, también se divierten, también lloran, también sufren, también se toman sus alipuses, ¿no? O sus alcoholes, ¿no? Son
son personas comunes y corrientes, solo que la actividad que ellos realizan, pues no es como las que normalmente conocemos, ¿no? De actividades bancarias, comerciales, sociales, deportivas, ¿no? Ellos lo que hacen es investigar ciencia. Entonces, es una actividad común que los niños que quieran hacerlo o que tengan esto, no le digan a los niños que si quieren estudiar biología se van a morir de hambre, no lo hagan. Aquellos que dicen quieres ser matemático, te vas a morir de hambre, no, porque justamente tenemos este campo de acción, de investigación, en la que hay mucho por qué conocer, investigar, descubrir, y ellos son una parte importante, ¿no? Y cuando nosotros escogemos estos temas, hacemos una cercanía justamente con el radio escucha, ¿no? Y logras hacer un clic. Eh, Cuando nosotros nos dedicamos a la producción radiofónica, pues creo que algo que nos tenemos que preguntar es, ¿para qué voy a hacer esos programas de radio? O sea, sí, voy a hacer un programa de radio de divulgación de la ciencia, o quiero divulgar la ciencia en prensa, radio, lo que sea, en cualquier medio de comunicación. ¿Para qué lo voy a hacer? Justamente compartimos varios conceptos, ¿no? Que hay que cuestionárnoslo sobre, voy a hacer programa de radio y para qué. Puede ser para que yo estimule al oyente, para que persiga resultados prácticos. Puede ser también para que mi radioescucha o mi destinatario tome conciencia de su realidad y participe. Creo que esto viene mucha colación con la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que necesitamos que tome conciencia y aquí hubo un cambio en el mensaje para utilizar el cubrebocas, porque ya no fue lo mismo decir, usa el cubrebocas para que no contagies a los demás. Se cambió este mensaje y entonces se dijo, ponte el cubrebocas para que cuides a tu familia allá adentro. Y entonces esto, ¡pum! O sea, darle como este giro a ese mismo mensaje de la conciencia para utilizar el cubrebocas cuando estés en espacios públicos, cambia cuando dicen, hazlo por proteger a los que están en tu casa, hazlo por los que están guardando la cuarentena en casa, por tus papás, por tus abuelos, por los niños, hazlo por ellos, ¿no? Y entonces ahí ya cambia el mensaje. Entonces, hago divulgación de la ciencia porque tomo conciencia de la realidad y lo hago partícipe. O también porque quiere estimular su inteligencia y procurar que descubra necesidades e intereses. Es decir, puede haber un vacío, pues ahorita ya la vacuna se tuvo que buscar porque el problema llegó sin avisar y llegó a nivel mundial. Pero ¿qué sucede cuando descubro una necesidad o un interés y digo, ay, estaría bueno investigar sobre esto? Y entonces tienes toda una vida, es decir, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad para entonces dedicarte al campo de la investigación científica sobre ese tema que a ti te mueve. También desarrollar, o sea, buscas desarrollar una conciencia crítica para que tomen decisiones autónomas, maduras y responsables, ¿no? Esto también tiene que ver con la generación de la cultura científica y que no te vean en la cara de tonto cuando vas y compras un shampoo con nanopartículas, ¿no? Y entonces uno se deslumbra y dice, wow, el shampoo con nanopartículas, lo compran que cuesta 200 pesos, ¿no? Pero entonces, si tú ya sabes cuál es la función de las nanopartículas y si las puedes encontrar en un shampoo, pues vas a decir, aquí me están viendo la cara, ¿no? Me están engañando, hay una publicidad engañosa, ¿no? O el clásico, científicamente comprobado. Bueno, pues también, ahí hay muchas dudas. Pero, ¿qué sucede cuando no tengo a mi población con una cultura científica aceptable en la que pueda defenderse de estos embates? Pues sigue siendo engañada, ¿no? Tenemos estas curas de medicamentos alternativos, ¿no? Que por poner agüita en un vaso y que esté ahí todo un día completo, piensan que va a sustituir al antibiótico, ¿no? Entonces justo no hay que jugar con la salud de la población. Entonces justo el tener una cultura científica amplia, pues te permite tener estos elementos en los que tú puedas tomar una decisión o tomar una postura. Justamente también otro de los objetivos por los que podemos hacer productos radiofónicos o productos de divulgación de la ciencia es porque colaboran o quieres tú colaborar en la toma de conciencia de su propia dignidad y valor como ser humano. O también para revalorar, rescatar y posicionar nuestra cultura. Eso es algo de lo que yo puedo compartirles, de decir, este es el objetivo por el cual nosotros hacemos algo. Sí, es nuestro medio de vida. A través de esto obtenemos los recursos para tener una vida
aceptable, ¿no? Una economía buena, pero justamente también que este quehacer profesional tenga justamente estos sentidos, ¿no? O al menos los perfiles que justamente egresamos de la UNAM, que tenemos esta conciencia social y el bien común como muy presente, pues justamente tratamos de que estos puntos nos guíen para nuestros productos radiofónicos, ¿no? O todo lo que hagamos en materia de divulgación de la ciencia. Justamente, ¿qué recomendaciones podemos darles, ¿no? Cuando escriben para ciencia, ¿no? Bueno, pues emplear palabras de uso frecuente, eliminar términos abstractos, ¿no? Porque justamente en este sentido en el que nos hablan de, es que la ciencia tiene un lenguaje complicado y difícil, ¿no? Y sí, porque podemos abrir los papers que los científicos justamente publican y que utilizan estos conceptos, ¿no? Y justamente ahorita con la pandemia, ¿no? Que vamos viendo dismenorrea o aminorrea, hematoma, dice cielos, pues un hematoma puede ser una inflamación o un moretón, y así di, ¿por qué no manejar un lenguaje que sea más coloquial, más entendible por el grueso de la población? Aquí hay que tener mucho tacto y mucha precaución en no tachar a mi ciudadanía de ignorante, ¿no? Porque las condiciones desafortunadas del país con las políticas neoliberales, pues justamente llevaron a que la brecha entre los que concentran las riquezas y los que son justamente los que menos recursos tienen, pues justamente les ha imposibilitado el que tengan sus necesidades de primera mano cubiertas, ¿no? Y que justamente pues la cuestión de salud es la que más se ve afectada, pero si yo tengo este problema con mi ciudadanía o con mi población y justamente quiero platicarle lo bueno o los beneficios que se obtienen a través de la investigación científica y cómo puede ayudarle, que justamente es increíble, ¿no? Cómo a este virus que tanto daña a nuestro organismo únicamente se elimina con agua y jabón antes de que llegue a nuestro organismo. Y entonces dices, ¿cómo solo con agua y jabón matas a este bicho o a este virus que cuando llega a tu cuerpo te destroza? Y entonces es ahí cuando decimos, es la importancia de los hábitos de higiene, ¿no? Que siempre hay que procurar lavarse las manos siempre que venimos de fuera de casa, que esto ya se vuelva como eso tiene que ser, ¿no? Lo que tenemos que aprender justamente de la pandemia y de estos hábitos de higiene, ¿no? A tener más conciencia de lo que hay afuera y esos bichos que, claro, como mexicanos hemos generado anticuerpos y lo sabemos porque comemos tacos en la esquina y no nos pasa nada, ¿no? Tenemos esas defensas muy bien reforzadas, pero no está de más que justamente poder protegernos de estos virus que, como el del SARS-CoV-2, nos ataca de una manera que es inimaginable, pues justo estos hábitos de higiene van a ayudar a que la población no se enferme, esté en mejores condiciones y justamente tenga también cubiertos sus necesidades de vivienda, educación y bueno, todos estos conceptos que son importantes para tener un mayor nivel de nuestra población, pero justo cuando yo quiera transmitirles esta ciencia, pues voy a utilizar palabras de uso frecuente y voy a eliminar esos términos abstractos. Nos hemos encontrado nosotros que justo los científicos dicen, es que no puedes cambiar ese concepto, pero es que si lo dejamos, pues la gente no va a entender de qué estamos hablando. Y entonces está este estire y afloja entre el científico y el divulgador de decir, es que, ¿qué quieres? Que la gente conecte o que no conecte con tu investigación, ¿no? Que la conozca o que le tenga rechazo, pavor y se dé la vuelta y se vaya, ¿no? Hay que lograr hacer como una coincidencia, ¿no? Un interés justamente hacia esta información. No sucede mucho, ¿no? Hay investigadores o científicos que sí están en esta disposición de decir, claro, lo podemos explicar así o es algo parecido a esto, ¿no? Pero aquí entonces entra otro aspecto que también involucra la divulgación de la ciencia, que es las características personales de cada investigador, ¿no? Porque tenemos investigadores que son platicadores a más no poder. Un ejemplo de todos ellos, pues es Eduardo Calixto, ¿no? Que Eduardo Calixto nos explica todas sus investigaciones de manera
increíble. Y nos tiene atrapados desde el minuto 001 hasta que termina, ¿no? Y entonces uno disfruta más escucharlo que leyéndolo. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que a un mismo investigador, ¿no? Cuando lo lees aquí, ¿no? Que este es el de un clavado en tu cerebro, ¿no? Es también interesante la redacción, pero aquí yo me hago una pregunta que justamente me está surgiendo en este momento. Es lo mismo, o sea, cada medio de comunicación tiene su característica de escritura, ¿no? Cada medio tiene sus herramientas particulares. Yo cuando escucho hablar a Eduardo Calixto es una maravilla. Cuando está en las charlas, cuando está en las entrevistas, cuando se hace sus colaboraciones. Ahorita me acaba de surgir la duda de que si él mismo es el que escribe justamente esto, y si vemos una diferencia entre cómo lo escribe y cómo nos lo cuenta cuando está frente a la cámara. Y entonces aquí hay otro aspecto que como comunicólogos tenemos que analizar y tener, bueno, sí, decimos, ay, aquí también hay que poner atención en esta parte si nos queremos dedicar a la divulgación de la ciencia. Eduardo Calixto es una maravilla ante la pantalla de televisión, ante el micrófono, pero es diferente cuando lo lees justamente en el libro. También se disfruta, pero lo disfrutas más cuando lo escuchas o cuando lo ves, ¿no? Entonces, esto también nos pasa y nos pasó mucho cuando escogíamos a nuestros entrevistados, ¿no? Tú leías en la Gaceta UNAM que se acababa de realizar cierta investigación que estaba a cargo de determinada persona y entonces lo que hacíamos para la entrevista pues era tomar el teléfono e invitar a esas dos personas que aparecían como responsables de la investigación. Ok, te tomaban la llamada y chin, resultaba que esa persona que aparecía en la Gaceta pues era de intercambio y no dominaba bien el español. Y entonces para radio, pues entonces ya tú ya hablabas con él y pues no dominaba bien el español y entonces tú ya habías hecho la invitación al programa de radio para que compartiera con nosotros su investigación y chin, cuando lo tienes al teléfono, pues resulta que era que no domina el español y que radiofónicamente no es bueno. Y entonces, pues no podías decirle a tu invitado, pues sabe que no, gracias, que ya no lo quiero invitar. Pues de qué manera lo resolvíamos nosotros, invitando a una persona más. Y entonces era, usted junto con su colega, ¿no? Están llevando a cabo esta investigación, ¿también podría acompañarlo? Sí, perfecto. Y entonces ya, te encargabas de contactar al colaborador, ¿no? O al colega de la investigación y pues bueno, si el otro colaborador resultaba ser buenísimo para platicar, ya, ahí habías resuelto un problema. Pero es justo las cosas que no nos dicen en la escuela, que no nos las dicen cuando empiezas a hacer esto, pero que en la práctica y en la experiencia te va pasando. Y entonces eso es lo que yo puedo compartir con ustedes, de que además de que tenemos la chamba de hacer un lenguaje sencillo, claro, entendible, sin sacrificar contenido científico, que tu investigador no se enoje porque está sacrificando el concepto. Esta primera etapa, después viene la segunda etapa de decir, ahora, ¿cómo le hago para que un espacio en radio, tele o prensa ponga esta nota, le dé salida en su programa de radio o haga una entrevista en televisión? Es mi segundo filtro, porque justamente los medios de comunicación deciden qué pasa, qué sale y qué no sale, qué es atractivo, qué no es atractivo, ¿no? Esta agenda setting o la teoría de la agenda setting, donde los medios de comunicación van dictando qué es lo importante y qué no, ¿no? Con base en lo que nos van dando como nota de inicio, intermedio y final. Y entonces, ahí te va lo segundo, ¿no? Y tu tercer complicación, ¿no? Justamente es cuando en radio, ¿no? O tele, invitas a estos investigadores y ching, ¿no? Te encuentras como con estas características. Esto solo queda como en una anécdota, pero también en un aprendizaje importante que yo puedo compartir con ustedes, ¿no? Sobre la importancia de conocer los medios de comunicación y cómo funcionan, ¿no? También algo importante dentro de las recomendaciones para la elaboración de los programas es justamente la longitud de las palabras y las frases, ¿no? Vamos a preferir palabras cortas, de pocas sílabas, ¿no? Y utilizar frases cortas. No busquemos ser rimbombantes cuando nos dedicamos a radio. No busquemos ser rimbombantes cuando nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Siempre ocupemos el sujeto, verbo y predicado, que es lo que más funciona y lo que más se entiende y más lógica tiene.
tiene un sentido el hacer tus frases con sujeto, verbo, predicado y no querer sonar rimbombante para que tu investigación impacte. No, recuerden que queremos hacer accesible esa información para la mayoría de nuestros públicos, ¿no? Y justamente el manejo de las cifras, ¿no? No hablemos de estas cifras enormes de 5.583 personas, no, siempre hagamos una comparativa, una simplificación justamente de las cifras, ¿no? Ya sea para redondearlas, siempre echemos mano del 100, 10, 3 de cada 5 personas, 8 de cada 10 personas, ¿no? Y esto me va a ayudar a que mi destinatario logre hacer una relación que le sea más familiar, ¿no? Y justamente, pues eso es como parte de lo que puedo compartirles en el aspecto que hay de fuera para divulgar la ciencia, ¿no? Conocer los medios, cómo se manejan, sus públicos, sus características, sus perfiles, pero también al interior de realizar un programa de radio, viene también todo un proceso de producción muy interesante o muy importante, porque pareciera, o lo que tiene que ver conmigo, que es radio, pareciera, y ustedes no me dejarán mentir, que justamente ustedes creen que aquella persona que está frente al micrófono pues lo hace de manera improvisada. Pues no, bueno, hay gente que sí hace, tiene el descaro o el valor de presentarse frente a un micrófono sin tener una preparación previa a través de un guión o de una escaleta o de justamente esta guía, ¿no? Por eso la comunicación es una profesión y justamente dejó de ser un oficio, ¿no? Que justamente estaba en manos de eh, una actividad como un oficio, pero cuando se profesionaliza es justamente cuando ya se toman o se dan herramientas, métodos, procedimientos justamente para generar un producto radiofónico, un producto televisivo, ¿no? Porque tiene que haber todo un proceso de producción para llegar a un resultado final. Entonces, hay mucha gente que sí tiene ese valor, como les decía, de que se colocan frente al micrófono y no están preparados y justamente pues ahí lo tenemos ahorita con otro producto que es el podcast, ¿no? Que justamente ahora lo que vemos como este producto es una charla entre dos personas que pareciera que estamos tomando café y el de al lado está platicando con la persona que viene y entonces son ocurrencias que van teniendo duraciones de entre los 20 minutos el primer capítulo y el segundo 38 y el tercer capítulo 45 minutos. Entonces dices, bueno, hay una falta de rigor. Ahorita muchos lo hicieron por el encierro, ¿no? Estuvimos guardando la cuarentena, estar en casa, no salir, y pues justo en este ímpetu que tienen de querer hacer cosas, pues se les ocurrió hacer podcast, ¿no? Podcast. Entonces, bien, nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando hemos escuchado a algunos de que pues efectivamente no hay una preparación, ¿no? Y entonces, justamente lo que tiene que ver con la profesionalización para hacer programas de radio, pues justo tiene que ver primero con la concepción del producto, ¿no? Del programa. A ver, ¿cuál es el objetivo del programa? Hay que tomar en cuenta varios elementos, ¿no? Sobre cuál es el objetivo de mi programa, la duración, la periodicidad, a través de qué medio se va a difundir y el auditorio o el público al que voy a llegar. Ustedes aquí mismo se van a encontrar porque también es un diplomado muy plural y justamente van a tener algunos ponentes que les van a decir que va dirigido a un público en general y que los públicos segmentados no existen y que toda la divulgación de la ciencia va dirigida a un público en general. Bueno, este también es un debate que tenemos o dos posturas encontradas, ¿no? Donde la divulgación es para todo el público o los que tenemos esta formación de hay públicos determinados, hay segmentos, porque lo vemos en publicidad, ¿no? Que están estos segmentos de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que tienen, pero también tenemos que están los niños, que están los adultos mayores, que están los jóvenes, ¿no? Que están los jóvenes entre 21 y 31, pero también los jóvenes, adultos entre los 28 y 36, ¿no? Entonces, claro que hay públicos, claro que hay que segmentar, porque esto me va a ayudar, o conocer justamente a mi segmento, me va a ayudar a generar un mejor mensaje, porque ya va enfocado a determinado público con ciertas características y que
el medio que estoy utilizando va dirigido para ellos. Es como si nosotros quisiéramos anunciar un producto para las amas de casa en la barra de las 11 de la noche, cuando sabemos que a las 11 de la noche ya las amas de casa pues ya están terminando, ¿no? Así como que ya casi casi para dormir. Bueno, eso es un decir, ¿no? Pero terminan sus actividades en casa o las acabamos cerca de las 11, las 12 de la noche y entonces lo que queremos hacer es ir a dormir y pues se te va a ir tu público cautivo, ¿no? Que es justamente ese segmento al que tienes que ir dirigido. Un ejemplo muy importante es, y ustedes se van a dar cuenta, cuando paguen o hagan una estrategia comercial para colocar sus spots, tienen que recurrir a las tarifas de los medios de comunicación. Y justamente uno de ellos es el tarifario. El tarifario es como esta guía de precios de los medios de comunicación para conocer cuánto te cobran por una cuartilla o la página número 1, la 2, tantos segundos en radio, tantos segundos en televisión, ¿no? En la portada o la contraportada de determinadas revistas, ¿no? Esto se le llama tarifario. Pero justo estos medios de comunicación están segmentados en horarios, que es el horario A, doble A y triple A. Entonces, justamente el triple A es cuando te está garantizando que el mayor número de personas te está viendo. Y justamente este lo tenemos entre el horario de las 21:30 y las 22:30. Si tú quieres anunciar algo en este horario, te va a costar hasta 10 veces más que si lo hicieras en el horario de las 9 de la mañana o las 10. Entonces, esto creo que es un elemento que verifica, o más bien que nos da la razón de decir, pues si hay públicos, si hay segmentos, porque la radio o los medios de comunicación te cobran en función de la audiencia que están teniendo. Y entonces tenemos estos segmentos, el A, doble A y triple A, ¿no? Que son estos tiempos. Entonces, por lo tanto, te va a costar más que tú te anuncies justo, o se dan cuenta que los que se anuncian en estos horarios tienen más lana. Y lo mismo cuando hay finales de fútbol. Todos los que se anuncian en este segmento son los que más dinero tienen porque pudieron pagar el precio de este espacio por garantizar que tienen una mayor cobertura. Y entonces por eso es que lo importante es tener que conocer todo esto que se da alrededor de la divulgación de la ciencia, pero también cómo funciona el medio de comunicación. Entonces, bueno, si ustedes quieren dedicarse a esto, bueno, pues hay que dominar todos estos aspectos para que generen sus programas exitosos, ¿no? Entonces yo les sigo compartiendo que, pues bueno, en el ámbito de la radiodifusión comercial, justamente con Grupo Imagen. Nosotros tuvimos este programa de radio durante 13 años ininterrumpidos, ¿no? Y justamente pues resultó con muchos aprendizajes, con la formación de nuevos públicos, porque algo que sucedía con la estación de radio era que únicamente tenía medición de rating de lunes a viernes. Y sábado y domingo no había justamente este servicio de medición. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer yo al enfrentarme primero a ir a contestar estos teléfonos y decir, estoy recibiendo llamadas del público? ¿Cómo comienzo a sistematizar esta información de las personas que me están hablando para hacerme preguntas y entonces perfilar mi radioescucha? Y entonces en justamente la escuela, ¿no? Nos enseñaron qué es lo que necesito yo saber de mi perfil, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Bueno, sí, sexo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde te habla, ¿no? O de qué lugar, ¿no? De qué delegación en ese entonces, ahora son alcaldías, o de qué estado de la República, a qué se dedica y justamente cuál es la pregunta que te hacía, ¿no? Y entonces esto nos ayudó a ir perfilando nuestro auditorio, ¿no? Porque los domingos 9 de la mañana, obvio, a los estudiantes de comunicación o a los chavos, pues no es el sector. ¿Por qué? Porque los chavos el sábado en la tarde noche, pues se van a divertir y justamente están desvelados el domingo y ellos no eran nuestro perfil. Entonces, los jóvenes descartados, ¿no? Porque 9 de la mañana, domingo, ellos no nos escuchaban, pero nuestro perfil efectivamente era gente con un nivel académico mayor a la licenciatura, ¿no? Porque era justamente el sector de Grupo Imagen, ¿no? Gente preparada con un nivel de licenciatura hacia arriba, con una posición económica también amplia.
ese es el público que ocupa justamente, que escucha justamente Grupo Imagen. Y ustedes lo pueden revisar en el perfil de la estación. Afortunadamente, las estaciones cuentan con este apartado en el que te dicen cuál es el perfil de su público. Y fue de esta manera como nosotros empezamos a sistematizar esta información y perfilar justamente a nuestros radioescuchas. A pesar de que nosotros no teníamos, ¿no?, esta medición del rating, alguien que resultó ser como nuestro termómetro de que estábamos haciendo las cosas bien fue justo la empresa de Coca-Cola. Porque nosotros en la parte de la cartelera, que era una pequeña sección que teníamos en el programa, anunciábamos eventos que se daban en conjunto de la UNAM con otras instituciones. Entonces, el Instituto de Química, en conjunto con la empresa Coca-Cola, cada año lanzaban el concurso del Premio Nacional de los Alimentos. Entonces les dábamos esta pequeña mención en la cartelera y se empezaron a acercar con nosotros para que, pues, hiciéramos, les diéramos espacio, ¿no? Pero siempre dándole mayor peso a la Facultad de Química o a los ganadores que pues fueran de la UNAM, ¿no? Porque era una coproducción de Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Grupo Imagen, y pues justo nosotros teníamos que posicionar toda la investigación que se realizaba en la UNAM a través del programa de radio. Entonces logramos hacer esta colaboración y lo que hacíamos era anunciarla en la cartelera un mes antes o 2 meses antes, y ya que se habían entregado los premios, entonces sí escogíamos a la investigación que llevara el primer lugar y que por la mayoría eran de la UNAM, ¿no? Entonces a esos investigadores los invitábamos a la cabina y justamente se les hacía estaban en la sección de la charla. Pues entonces esto se volvió sistemático cada año. Pues llegó un momento en el que justamente Coca-Cola nos dice, ya me anunciaste 2 meses antes, ahora te propongo que me hagas una entrevista antes del programa, antes del concurso, me hagas otra entrevista con el ganador y después me hagas otro espacio con el segundo lugar. Y entonces fue así de, pues es que nada más podemos, ¿no?, otorgarte un espacio porque tenemos que darle también espacio a las demás investigaciones científicas. Y entonces nos dijeron, bueno, pues ¿se puede o no se puede? Y nosotros, pues no, porque hay que darle espacio a los demás. ¿Y saben qué sucedió? Que entonces Coca-Cola se fue directo con Grupo Imagen, porque llegamos a un programa en el que nos avisaban, era una coproducción, nos avisaba entonces la producción de Grupo Imagen, a nosotros que éramos la producción de la UNAM, que ahora iban a meter ellos un pequeño fragmentito de una entrevista que se había pagado y que iba a salir, nuestro programa era de 9 a 10 y que justo ese segmento, pues 9:45 entraba al aire y pues se quemaban los 15 minutos que restaban. Entonces la primera vez que esto sucedió, me dijeron, Vania, ajusta tu escaleta, no te vayas a los 54 minutos, hazlo de 42 minutos, porque tenemos que meter esto. Entonces Rolando y yo estábamos muy enojados y entonces dijimos, bueno, cuando termine nuestra sección, entonces nos despedimos. Y ese día el programa, en el minuto 9:42, justamente Rolando dice, bueno, pues hasta aquí termina Imagen en la Ciencia por pura curiosidad. Muchas gracias, nos vemos la siguiente. ¡Pum! Nos vamos a corte, regresamos para el cuarto bloque y en el cuarto bloque entra la entrevista con 2 conductores de la estación y uno de los ganadores del premio de Coca-Cola. Bueno, y ahí quedó. Termina 9:58, rúbrica de salida del programa y nos vamos. Siguiente ocasión, Rolando dice otra vez, cada vez era menor el tiempo que teníamos nosotros porque me volvían a decir, Vane, tienes nada más 32 minutos para tus contenidos y vamos a meter nosotros esto. Y Rolando, no puedes despedir el programa antes, tienes que despedirte cuando termine. Y entonces fue así de, ok, entonces, ¿qué había hecho Coca-Cola? Pues Coca-Cola compró el espacio
que era para publicitarse en nuestra en imagen en la ciencia, ¿no? Entonces ahí nosotros ya no pudimos decir nada, pero esto nos ayudó a nosotros para darnos cuenta de que sí estábamos siendo escuchados, ¿no? Porque un programa de domingo 9 de la mañana y que Coca-Cola decía yo quiero estar ahí, pues bueno, resultó ser un referente en el que nos decía que nuestro programa sí estaba siendo escuchado y que para una estación de radio comercial estaba también siendo factible, ¿no? Porque ahí nos seguían manteniendo durante 13 años. Entonces, estas son cosas que pasan y suceden y que comparto de experiencias con ustedes, ¿no? Que nosotros al final llevamos una relación muy buena con Coca-Cola, ¿no? Pero esto nos ayudó justamente a tener el pulso de que la gente nos estaba escuchando, ¿no? Y cuando salimos del aire, bueno, pues qué les digo, ¿no? Toda la gente nos extrañó, dejamos a muchos radioescuchas, pero bueno, esto se trata de experiencias y justo lo que yo quiero o estoy haciendo a través de este segmento del diplomado de divulgación es justamente compartirles esa experiencia, ¿no? Este nuevo formato nos deja con muchos pendientes, ¿no? Porque justo si estuviéramos haciéndolo de manera presencial, pues estaríamos haciendo algunas cápsulas, revisando guiones, ¿no? Haciendo este intercambio con ustedes, pero que las condiciones de hoy en día nos llevan a que lo hagamos de esta manera, ¿no? En donde también pues hacemos este intercambio de experiencias y que pues deseo que en el ámbito de la divulgación de la ciencia que ustedes se vayan a desarrollar, pues justamente lo hagan con esa convicción de que hay que hacerle llegar a nuestro destinatario o a nuestro radio escucha esta investigación científica que se hace desde nuestro país y con las demás instituciones. Entonces, ¿qué más tengo que compartirles? Que justo, bueno, parte de lo que veíamos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la producción radiofónica con contenido científico? Pues que hay que generar justamente ese contenido, hacer atractiva la ciencia a los medios para poder lograr tener esos espacios o lograr primeras planas, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo, muchos retos que hay que llevar y justamente también comparto con ustedes que un mensaje radiofónico tiene que ser interesante y captar la atención del oyente, aprovechar ese poder de sujeción, estimular la imaginación del receptor y suscitar imágenes auditivas, desplegar una gama variada de recursos expresivos, valiéndose no solo de la palabra, sino también de la música y el sonido, porque esto lo vemos mucho en el diseño sonoro. Está el silencio, está la música, están las palabras y también está el contenido o la información. Y bueno, crear una comunicación afectiva que no solo le hable al intelecto de la escucha, sino que también lo sensibilice y lo motive justamente a la participación o a la acción. Entonces, bueno, pues yo deseo que en el ámbito al que se vayan ustedes eh, a, a dedicar en la divulgación de la ciencia o esta actualización que están teniendo justamente de la divulgación de la ciencia, que no perdamos este lado humano, que conozcamos lo que hay alrededor del medio de comunicación, esto que yo pude compartirles. Y pues bueno, les dejo el contacto que justamente es de Vanessa Rendón. Y bueno, mi correo electrónico es vanesuper, K de kilo, número 2, K2 como esa montaña más alta, @yahoo.com.mx. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta charla y esta experiencia que compartí con ustedes. Y pues bueno, sigan disfrutando y aprovechen al máximo este diplomado que es de muy buen nivel. Hasta luego.